Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Sabemos que Roger fue muy importante para la historia de One Piece, sin embargo, no era el destinado a obtener el grandioso tesoro One Piece. Su papel fue simplemente incentivar al verdadero elegido para el tesoro. En el video de hoy vamos a analizar la jornada de Roger y cómo su papel fue indirectamente creado solo para que Luffy fuera guiado a este destino que le fue predestinado después de comer la fruta del diablo de la divinidad Nika. Antes de ir al video, no olvides darle like a este video. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda, Mugiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, Gold de Roger, también conocido como el Rey de los Piratas, fue una figura legendaria que dejó una gran marca en la historia del mundo de One Piece. Su jornada extraordinaria y su ascenso al título de pirata más poderoso del mundo están envueltos en misterio, aventura y tragedia. Roger no era solo un pirata común, era un visionario y la personificación del espíritu libre e indomable que define a los piratas. Su ambición lo llevó a convertirse en el capitán de los piratas Roger, una tripulación temida y respetada en todos los mares. Roger se hizo conocido como el Rey de los Piratas después de ganar el codiciado título, algo que muchos aspirantes a piratas anhelaban, pero pocos lograban alcanzar. La cúspide de la leyenda de Roger está directamente vinculada al tesoro legendario conocido como One Piece. Este tesoro, que originalmente pertenecía a una figura misteriosa llamada Joy Boy, se convirtió en el objetivo de Roger. Su habilidad incomparable como navegante y su valentía incomparable le permitieron superar los desafíos más peligrosos y llegar a la Grand Line, donde se escondía el One Piece. La jornada de Roger estuvo marcada por enfrentamientos épicos contra otros piratas poderosos, gobiernos e incluso contra los propios mares. No solo sobrevivió a estas batallas, sino que emergió como victorioso en muchas de ellas. Su tripulación, compuesta por notables como Silvers Rayleigh y Scopper Gavan, se volvió legendaria por sus habilidades y lealtad inquebrantable a Roger. Sin embargo, la grandeza de Roger fue atenuada por una tragedia inminente. A pesar de su invencibilidad en combate, fue afectado por una enfermedad misteriosa que se manifestó en algún momento de su vida. Esta condición debilitante arrojó una sombra sobre el Rey de los Piratas, recordándole a todos que incluso el pirata más poderoso no era inmune a la fragilidad humana. La enfermedad de Roger agregó una dimensión emocional a su historia, humanizando a un personaje que de otra manera parecía inalcanzable. Consciente de su condición terminal, Roger decidió enfrentar la muerte con la cabeza en alto. Antes de su ejecución inminente, eligió revelar al mundo la existencia del One Piece, desencadenando la gran era de los piratas e inspirando a una nueva generación de aventureros. Incluso después de su muerte, Goldie Roger sigue siendo una leyenda que trasciende el tiempo. Su legado, tanto en la búsqueda del One Piece como en su lucha contra la enfermedad, ha dado forma al mundo de One Piece de maneras inimaginables. La influencia de Roger perdura, y su historia se cuenta de boca en boca, como un cuento épico que resuena a través de las eras, recordándonos que, incluso en las sombras de la mortalidad, permaneció invencible en espíritu. El descubrimiento del One Piece por Goldie Roger no fue solo un triunfo, sino también una experiencia peculiar y llena de significado. Al llegar a la legendaria isla de Laugh Tale, donde estaba oculto el tesoro, Roger y su tripulación se encontraron con el objeto de sus ambiciones. Sin embargo, sorprendentemente, no lo reclamaron de inmediato. Al encontrarse con el tesoro, Roger y sus compañeros no pudieron contener sus risas. El Rey de los Piratas, en medio de la hilaridad, declaró que aún no era el momento adecuado para alcanzar la preciada ocultación. Su explicación intrigante fue que Joy Boy, la figura misteriosa asociada al tesoro, no había renacido en la nueva era. Roger creía que el One Piece debía ser encontrado y comprendido por aquel destinado a cumplir el papel de Joy Boy en ese momento específico. Esta revelación añadió una capa adicional de misterio a la historia, dejando el tesoro intacto y esperando el momento adecuado para ser descubierto por aquel que debería heredar el legado de Joy Boy. Mientras Roger era consciente de su enfermedad, esta decisión sorprendente indicó su comprensión profunda del papel que desempeñaba en la gran narrativa del mundo. Roger, enfrentando la inevitabilidad de su muerte inminente debido a la enfermedad, tomó decisiones aún más sorprendentes. Disolvió su tripulación y emprendió un viaje solitario que culminó en su encuentro con Portgas D. Rouge. De esa relación nació Portgas D. Ace, un personaje crucial en la trama de One Piece. El Rey de los Piratas, viendo su ejecución como una oportunidad para inspirar y motivar a futuras generaciones de piratas,
décadas, compartió la existencia del One Piece con el mundo. Roger creía que al incentivar a otros a seguir sus pasos, podría aumentar las posibilidades de que el futuro Joy Boy surgiera entre ellos. Su último acto fue un llamado a una nueva era de piratas, con la esperanza de que uno de ellos pudiera cumplir el destino asociado al One Piece. La ejecución de Goldie Roger se convirtió en un punto de partida para la gran era de los piratas, un periodo de búsqueda desenfrenada del One Piece y desafíos contra el poder establecido. El legado de Roger, tanto en sus acciones como en sus últimas palabras, resuena en el mundo de One Piece, inspirando a una nueva generación de aventureros a seguir en busca de sus propios sueños y a desentrañar los misterios entrelazados de la Grand Line. Así, incluso después de su muerte, Goldie Roger continúa influyendo en el curso del mundo que tanto exploró y desafió. El legado de Goldie Roger no solo perduró a través de las eras, sino que también se manifestó de maneras sorprendentes y profundas en el viaje de Monkey D. Luffy. El joven y valiente muchacho que partió en busca del tesoro One Piece no solo adoptó el sueño de Roger como propio, sino que también cumplió un destino que trascendió las expectativas. Luffy, inspirado por la historia y los ideales de Roger, emprendió un viaje extraordinario para convertirse en el rey de los piratas. Su esfuerzo incansable, amistades duraderas y valentía inquebrantable fueron testigos del éxito del último deseo de Roger. Sin embargo, lo que Luffy no sabía era que no solo seguiría los pasos de su ídolo, sino que también se convertiría en la encarnación moderna de Joy Boy. El sorprendente despertar de su fruta del diablo, la Gomu Gomu no Mi, resultó ser un fenómeno trascendental. En el pasado, esta fruta era conocida como la Ito Ito no Mi modelo Nika, asociada a una divinidad con el poder de la liberación, considerado el dios del sol. Luffy adquirió una fruta que, en tiempos antiguos, estuvo vinculada al título de Joy Boy. Esto no solo añadió una nueva dimensión a su viaje, sino que también lo conectó directamente con los eventos y misterios que rodean al One Piece. El chico de goma, inicialmente impulsado por el deseo de libertad y aventura, se encontró inmerso en una narrativa cósmica que trascendió su comprensión inicial. El despertar de la fruta de Luffy no solo fortaleció sus habilidades, sino que también lo colocó en una posición única para enfrentar los desafíos que presentaba la Grand Line. Su viaje ahora estaba entrelazado con los destinos de aquellos que vinieron antes que él, especialmente con el legado de Goldie Roger y la figura misteriosa de Joy Boy. Mientras Luffy avanzaba hacia lo desconocido, la sombra del pasado continuaba guiándolo, impulsándolo hacia un destino que estaba mucho más allá de sus propias ambiciones. La historia de Goldie Roger, Joy Boy y el One Piece se desenvolvía ante los ojos de Luffy, y el futuro del mundo estaba en manos de este joven pirata que se había convertido en una figura legendaria por derecho propio. La gran era de los piratas seguía evolucionando, y Luffy estaba destinado a desempeñar un papel central en este épico relato de aventuras y misterios. La épica jornada de Goldie Roger, aunque aparentemente inconclusa en cuanto a la adquisición del tesoro One Piece, desencadenó una cascada de eventos que moldearon irreversiblemente el mundo de One Piece. Roger, al abrir las puertas para la gran era de los piratas, sembró las semillas para la llegada del actual Joy Boy, Monkey D. Luffy. Luffy, a través de su búsqueda incansable y su conexión con el legado de Roger, emergió como la figura predestinada a desentrañar los misterios del One Piece. Su viaje, impulsado por un deseo inquebrantable de libertad y aventura, se convirtió en el catalizador para el cambio global. El joven pirata, que inicialmente buscaba solo el tesoro legendario, se encontró envuelto en una narrativa cósmica y se convirtió en el único capaz de comprender el significado detrás del One Piece. La aventura de Roger resultó ser, de hecho, un punto de partida esencial. Su búsqueda no fue en vano. Por el contrario, proporcionó innumerables aventuras y reunió a una tripulación leal que desempeñaría papeles cruciales en la historia. Personajes como Silver Rayleigh, Scopper Gavan y Crocus, entre otros, continuaron desempeñando roles significativos en el mundo después de la disolución de los piratas Roger. Además, la influencia de Roger fue más allá de su propia tripulación. La revelación del One Piece motivó a una nueva generación de piratas a izar velas y partir en busca del mismo sueño. El mundo de los piratas, antes dividido y fragmentado, se unificó bajo la bandera de la búsqueda del One Piece. Islas antes desconocidas y misterios ocultos fueron revelados, todo gracias a la inspiración dejada por Goldie Roger. Así, la aventura de Goldie Roger, que parecía inconclusa en el aspecto material, se convirtió en una epopeya espiritual que trascendió los límites del tiempo.
El legado dejado por Roger se desplegó de maneras imprevisibles, desencadenando una ola de cambios que barrió los mares y redefinió el significado de ser un pirata. Y, mientras Luffy se prepara para enfrentar los desafíos finales hacia el One Piece, el mundo espera la conclusión épica de una historia que comenzó con un hombre, un tesoro y el deseo de libertad. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!